Ahí están. Bueno, me presento, mi nombre es Fenogro Ignacio. Actualmente estoy encargado de la medición de sonido y tenemos un proyecto en base a la solicitud que obtuvimos de parte del municipio de Rufino, que lo titulamos Desarrollo y calibración de equipo para medición de emisión e emisión sonora. Aplicación a estudios medioambientales, íntimamente relacionado con la solicitud que recibimos. Para describir un poco nuestra variable y empezar a conocerlo un poco, decimos que el sonido es una sensación, producida a nivel del oído, eh, producida por la llegada de ondas de presión que van a depender del medio, o sea, el medio transmisor, que puede ser sólido, líquido, gaseoso, producido justamente por un cuerpo en vibración que va a ser el cuerpo emisor. Sí o sí se tienen que cumplir estas características. Perdonen que cambié de diapositiva. eh, para que obtengamos lo que se conoce como sonido. Es decir, tenemos que tener un medio emisor, un medio transmisor y un medio receptor. ¿Cuál va a ser el receptor? Nuestro oído. Y yo puse ahí más cerebro porque si tenemos algún problema en la transmisión del impulso, tampoco vamos a recibir y percibir ese sonido. Este sonido posee 4 cualidades: intensidad, también conocida como amplitud, la altura, que depende de la frecuencia, y el timbre y la duración. Nosotros nos vamos a centrar principalmente en la intensidad y la altura. La altura o tono nos permite clasificar los sonidos en agudos, medios y graves, y está muy intrínsecamente relacionada a la frecuencia vibratoria, que la vamos a medir en vibraciones por segundo. La unidad de medida es el hertz, y al costadito le puse un ejemplo de lo que sería un hertz, que es lo mismo que decir un ciclo por segundo. Un ciclo es cuando la onda vibratoria asciende y desciende. Y el rango audible para los seres humanos va, o sea, los rangos absolutos, va de 16 Hz a 20.000 Hz. Cabe destacar que los humanos tenemos mucha más tolerancia a los más graves, que son los de menos Hz, que a los de mayor Hz. Por ejemplo, los de más de 10.000 Hz son altamente nocivos para nuestra salud. Y la intensidad, que va a ser a lo que está abocado nuestro proyecto, nos permite clasificar a los sonidos en fuertes, medios y suaves o débiles, y depende de la amplitud de esa onda. O sea, a mayor amplitud va a ser mayor la cantidad de decibeles que va a tener nuestro sonido o ruido, y, digamos, cuanto mayor sea esos decibeles, mayor daño va a tener sobre nuestra audición. Para describir un poco nuestro rango de intensidad, se dice que el ser humano, a partir de que nace, tiene un umbral mínimo de menos 5 decibeles, que eso va a ir aumentando con el correr de los años, por el simple desgaste del aparato auditorio, y el umbral máximo, que es de 120 a 130 decibeles. Por encima de este umbral, digamos, ya el ser humano empieza a sentir molestias, empieza a tener problemas. Este umbral se conoce como umbral doloroso. Yo puse ahí como una pregunta, porque después más adelante vamos a ver la definición de ruido, que podemos decir o no, depende del concepto que tenga cada uno, es que a partir de estos decibeles un sonido se convierte en ruido. Y cuando hablamos de ruido, para diferenciarlo un poco de sonido, algo que me faltó decir cuando definía sonido es que su onda característica es armónica, es equilibrada. Acá se puede ver en la imagen de abajo la diferencia entre sonido y ruido. Cuando hablamos de ruido es algo completamente disarmónico, no tiene regularidad, digamos, es molesto para el ser humano. Y podemos sumarle algunas características, que cuando un sonido se convierte en excesivo y es molesto, ya lo podemos definir como ruido porque causa efectos sobre nuestra salud. Por eso podemos incluir en esta definición de ruido a los sonidos que superan los 120 o 130 decibeles de intensidad.
Y ya para entrar un poco más en nuestro proyecto, que va a ser abocado a definir un poco lo que es la contaminación acústica, decimos que la contaminación acústica es el exceso de sonido producido por la actividad humana, que altera las condiciones normales del ambiente y produce grandes efectos, digamos, negativos sobre nuestra salud y las de las demás personas. Algunos efectos que nombré acá son como la pérdida auditiva, los acúfenos, trastornos psicológicos, principalmente trastornos en el aprendizaje, en la atención, en el insomnio, muchas cosas. Que yo calculo que cada uno de nosotros siempre ha experimentado un poco lo que se ve digamos, en un boliche, que tenemos grandes cantidades de decibeles y ya cuando salimos tenemos lo que se conoce como el pitido, que esos son los acúfenos. Gracias a Dios es reversible, pero si perduramos mucho más en el tiempo, en una intensidad así, ya dejan de ser reversibles y pasan a ser irreversibles los cambios que suceden en nuestra audición. Y a fines prácticos, para definir emisión y emisión, lo definimos según dónde vamos a estar nosotros midiendo y qué vamos a estar midiendo. Es decir, la emisión nos basamos en medidas en interiores, o sea, podemos decir en espacios privados, y medimos cuando en una fuente sonora, digamos, externa. Y la emisión cuando la fuente sonora está tanto en un espacio privado o en el exterior y nosotros estamos midiendo en ambientes exteriores. Esto de a fines prácticos hay otras definiciones, pero para entenderlo y a nuestro proyecto estas definiciones nos sirven. Es decir, va a depender pura y exclusivamente de dónde nosotros estemos midiendo, si en un espacio privado como una casa o en un espacio público como un parque, una plaza, cualquiera sea. Y la principal variable que va a influir, tanto en la emisión como en la emisión, es la distancia. La distancia que existe entre el emisor, es decir, ese cuerpo vibratorio que produce sonido, y el objeto o el ambiente receptor. Siendo justamente la emisión y la emisión inversamente proporcional a esa distancia, es decir, a mayor distancia, menor emisión y emisión. Para hablar un poco de las regulaciones, costó encontrarlas, pero bueno, según la OMS, lo único que dice al respecto es que hay un límite superior deseable de ruido ambiente constante de 70 decibeles, es decir, ese es un límite aceptable que a nosotros teóricamente no nos traería problemas. Por encima de esos decibeles ya estaríamos teniendo algunos efectos adversos sobre nuestra salud. Y tenemos regulaciones, algunas leyes y ordenanzas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de nosotros Rosario, de la provincia de Santa Fe, de la ciudad de Santa Fe y de la ciudad de Córdoba. Esto nos falta ahondar un poco y ver bien específicamente de qué trata cada una. Y después tenemos las regulaciones del Instituto Argentino de Normatización y Certificación, que son las normas IRAM, que son muy específicas. El problema es que son pagas, uno para básicamente leerlas tiene que pagar, pero te habilita a poder medir y tener una medición oficial, digamos, si se quiere. Lo mismo que esta que dice norma IRAM 4074, que es la segunda, que nos permite habilitar el aparato con el que nosotros medimos el sonido. Y de la mano con esto, ya entrando en los instrumentos que utilizamos para medir sonido, tenemos dos tipos. El decibelímetro Baum, que es uno que ha comprado el QM, ya viene listo para medir sonido, que cumple con esta norma IRAM que mencionaba antes, es decir, toda medición que hagamos con él va a estar certificada por esta norma, pero el problema es que es muy engorroso el análisis de datos, porque imagínense que no podemos conectarlo a ninguna computadora, nada, o sea, lo único que tenemos es ese display que tiene, que nos indica los decibeles que está midiendo. Por experiencia propia, tenías que anotar cada decibel,
durante un determinado tiempo y después sacar un promedio de tiempo, porque obviamente entre que uno mira, agarra la hoja nota y todo, es medio engorroso. Y ni hablar de si uno quiere hacer un análisis estadístico con esos datos, que es imposible. Y después tenemos el decibelímetro Ludwig 1.0, que es el que desarrollamos en el QM, que tiene la ventaja de que lo podemos conectar a un ordenador, una computadora, y nos ofrece un manejo de datos increíble, una facilidad para almacenar cantidad de datos enorme, y a su vez nos va a permitir realizar un análisis estadístico muy, muy fino y muy completo. Contamos actualmente, esto no lo voy a leer, pero contamos actualmente con un protocolo de utilización. Y bueno, ya entrando en la ejecución de este programa, esto lo puse porque nos está trayendo problemas actualmente a la hora de usarlo. Lo primero que tenemos que hacer antes de conectar Ludwig a la computadora, tenemos que activar los puertos. Esto nos ha llevado grandes problemas porque al principio no nos funcionaba hasta que descubrimos que era esto. Entrando en la terminal de Linux, activamos los puertos y ya podemos empezar a medir. En sí, nuestro, digamos, Ludwig consta de un software creado en Arduino, que lo que básicamente lo usamos para, digamos, cambiar el delay de las mediciones. Es decir, cada cuánto yo quiero medir. Está medido en segundos, ahí lo aclaré. Por ejemplo, ahora estamos midiendo cada 1000 milisegundos. Nosotros, entrando en este software, podemos cambiar el delay y medir cada 5 milisegundos, cada 10.000 milisegundos. Es infinita la cantidad de delay que podemos anotar ahí. Y después, lo que es el Ludwig en sí, o sea, el aparato físico, consta de una plaqueta Arduino y un sensor de sonido montado en una caja estanca que, bueno, antes que nosotros hagamos todas las conexiones era hermética, ahora ya no. Y yo creo que la estrella de todo esto es nuestro script de Ludwig 1.0 ya realizado en R, que es el que nos permite almacenar todos los datos que vayamos a medir y en un futuro realizar los análisis estadísticos correctos, que, digamos, básicamente se comunica con el anterior software y su principal función es guardar y analizar los datos. Acá puse el GPS porque le adherimos con Alfredo unas opciones para adherirle latitud y longitud a las mediciones y así poderlas ubicar. Acá tenemos el menú donde nos pide qué tiempos queremos medir, o sea, en minutos, el nombre de la localidad, la latitud, la longitud y algunas observaciones que nosotros querramos hacer en base a esa medición que vamos a estar haciendo. Este es digamos, el escritorio que nos aparece cuando ya estamos ejecutando las mediciones. Si pueden ver bien, en cada medición nos indica el tiempo en que está midiendo, en que se hizo esa medición, digamos, los decibeles, el lote de medición, actualmente estamos en el lote 21, la fecha, la localidad, la longitud, latitud y la hora en que está midiendo. Digamos, una cosa el tiempo, digamos, cuánto tiempo lleva midiendo, y el otro la hora que se inició la medición, y bueno, va marcando el correr de los minutos y segundos. Y a la izquierda el gráfico que va realizando a medida que va midiendo. Esto es lo que yo decía, que es la forma de expresar los resultados con el decibelímetro, el bound, que era el que no podíamos, no teníamos script en R para anotar directamente los datos ahí. Bueno, yo hacía tablas en Excel, de ahí sacaba los promedios de tiempo de medición, la mediana, bueno, era todo más complicado. Pero los puse porque le quería mostrar que en el microcentro de Rosario y en el barrio donde yo vivo, la clara diferencia de decibeles que hay, siendo en el microcentro una mediana de 74 decibeles y en el barrio mío de 54, es decir, 20 veces más de decibeles
que en el barrio mío. Y esta es digamos, los resultados, cómo se expresan los resultados en LUGDI, que es nuestro software, donde tenemos no solo los decibeles, sino totalmente otra cantidad de datos que nos va a servir para hacer un análisis estadístico mucho más completo, donde, como le decía, grabábamos tiempo, decibeles, bueno, el número de lote, la fecha, la localidad, latitud, longitud y hora de medición. Y esta es una tabla que también nos hace el software, donde precisamente va destinado a las observaciones y algunas características de la medición que hemos realizado. Principalmente destinado a describir las observaciones. Y este es un breve análisis que pude hacer con mis herramientas pobres en R, donde pude sacar los niveles máximos de 21 mediciones, saqué el valor máximo, que medimos 102 decibeles, 102,3, y el mínimo que fue 4 decibeles. Bueno, esto es el aparato, digamos, ya midiendo, y muchas gracias.